El tema, hermanos, en esta mañana, el crecimiento del reino. Vámonos ahí en Evangelio según San Mateo, capítulo 13. Vamos a dar lectura ahí del 1 al 9 alternadamente. Yo leo el primero, ustedes el segundo y concluimos ahí en el 9 todos juntos. Mateo 13 del 1 al 9. ¿Lo hallamos? ¿Amén o no amén? Gloria al Señor. Mateo 13 dice la palabra. En aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando en las canastas se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al campo, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y pronto brotó porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía necesidad de seco. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y las ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto para 100, para 60, y para 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Bendito Dios, en esta mañana venimos delante de tu presencia. Primeramente, Dios, honrándote a ti, glorificándote, Padre, dándote gloria, honra y alabanza, porque usted es digno de recibirla. En esta mañana vamos a compartir la enseñanza. Espíritu Santo, toma control de mi boca, de mi lengua, que yo venga a hablar palabra conforme a tu voluntad y no conforme la mía. Yo me pongo en tus manos, pero que tu Espíritu Santo venga y administre en cada uno de nuestros corazones, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome asiento, hermanos, en esta mañana. El tema, hermanos, el crecimiento del reino. Es el tema, hermanos, de cómo Jesús educó, entrenó a sus discípulos para evangelizar. Entonces, el crecimiento de este evangelio que el mismo Cristo mandó a sus discípulos llevar a las ciudades, a las naciones, es el mismo responsabilidad que Dios nos ha dejado a nosotros como pueblo. Y así que el tema es cómo hacer de que el crecimiento crezca. Jesús les habló por parábolas. Les habló por parábolas, enseñanzas, hermanos, que aún la gente en sus tiempos no entendieron la enseñanza que él daba. Aún sus mismos discípulos no entendieron la interpretación de las parábolas. Mismo Cristo tuvo que explicársela a los mismos discípulos las parábolas, qué es lo que significaba y qué es lo que él quería enseñar. Si leemos el versículo de Salmo que empezamos, hermanos, que habla ahí, hermanos, que él mismo había profetizado, que él les hablaría por parábolas, porque sus oídos estaban cerrados, no querían escuchar, su corazón estaba endurecido, no querían abrir su corazón para Dios. Como hoy en nuestros días, la humanidad sigue siendo igual, el corazón del hombre sigue siendo igual. La mayoría no quiere entender la palabra, la mayoría no quiere entender lo que Dios nos ha dejado escrito y lo que Dios quiere hacer en cada corazón y en cada vida. Queremos hacer la vida a nuestra manera, vivirla, disfrutarla, pero Dios nos crió para su honra y su gloria, con un propósito. Dios puso un propósito en cada uno de nosotros para cumplir. Pero la mayoría no queremos cumplir el propósito de Dios porque no queremos un compromiso con Dios. No queremos una responsabilidad. ¿Qué dice la palabra? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás va a ser añadido. Pues la mayoría de la humanidad está buscando la añadidura y después quiere buscar a Dios. Si Dios me sana, le sirvo. Si Dios me bendice, le sirvo. Si Dios me da esto, le sirvo. De esta manera no me dice la palabra. La Biblia me dice que busquemos primeramente el reino de Dios. Y después todo lo demás va a ser añadido. Va a llegar. Pero nosotros queremos hacerlo a nuestra manera
y no va a trabajar. Lo siento. Tenemos que hacerlo conforme lo que dice la palabra. Claramente, mismo Cristo dijo, escudriñar las Escrituras, porque en ellos os parece que hay vida eterna. Nos encarece que leamos la Biblia. Todos tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 10 Biblias en nuestro hogar, pero ¿cuántos realmente tomamos el tiempo para leerla? Entonces empieza con una parábola, el sembrador. Los judíos en tiempo de Jesús esperaban un Mesías, un Salvador, un libertador. Estaban esclavizados en Roma. El pueblo romano los tenía esclavizados y ellos esperaban un libertador. En los tiempos de Jesús esperaban un Mesías que derrotara el dominio del imperio romano. Jesús, de hecho, vino a establecer un reino, pero no era un reino político o militar. Esto es lo que el pueblo en el tiempo de Cristo no pudieron entender. Ellos esperaban un político. Ellos esperaban alguien que fuera un militar, que los sacara y corriera a los romanos, los echara fuera. Pero sin embargo, lo que vino a hacer Cristo es libertarlos del pecado. Él vino a libertar el alma, lo interior. Y esto es lo que la gente en el tiempo de Jesús no pudo entender. Vino a establecer un reino, pero no era un reino político ni un reino militar. Sin embargo, su influencia superaría grandemente a cualquier reino interior o posterior. Antes o después, como creyente de hoy, tenemos el privilegio distintivo de ser parte de ese reino a medida que continuamos escudriñando y entendiendo la revelación que Dios ha dado en su palabra para usted y para mí. Esta palabra es la gran revelación. Esta palabra es la gran enseñanza de todos los tiempos, hermanos. La Biblia me dice que el cielo va a pasar, la tierra va a pasar, pero dice mi palabra no va a pasar. Mi palabra se cumple. La Biblia se está cumpliendo al pie de la letra. Cada profecía se ha estado cumpliendo, cada enseñanza se ha estado cumpliendo. Y estamos por concluir, pero sin embargo la humanidad no quiere entender, no quiere reaccionar y queremos vivir a la y se va, como amanezca el día, como me sienta el siguiente día. Y no es así. Es buscar el propósito de Dios en nuestras vidas cada día. El tema central de esta lección dice: el reino de Dios crece a medida que su palabra es sembrada en el corazón de las personas. El texto dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Hoy la lección enfatiza una serie de ilustraciones o parábolas que Jesús usó para explicar la dinámica del crecimiento del evangelio, del crecimiento de proclamar el reino de los cielos. El objetivo del enemigo es mantener el reino de los cielos lo más pequeño que se pueda. Dios nos ha dado todas las armas, todo, para que sigamos expandiendo este evangelio. Hay un enemigo que siempre trata de impedir que el reino de Dios sea proclamado, que la enseñanza sea explicada. Tenemos un enemigo todos los días. Problemas, circunstancias hay para que no continuemos proclamando este evangelio. Su meta es extinguir, que se acabe completamente, que las iglesias evangélicas se cierren. Ese es el plan del enemigo, que todo el evangelio se acabe. Pero sin embargo, Dios siempre tiene a alguien. Recuerde, cuando los hijos de Elí profanaron el templo, hicieron lo malo, cuando parecía que el evangelio en el tiempo de Elí ya no había, se había acabado, Dios siempre tenía un pequeño remanente que seguía siendo sincero, buscando a Dios. Levanta a Samuel.
que viene a resplandecer y hablar la palabra con poder y con autoridad. Dios siempre levanta a alguien que esté dispuesto para servirle. Dios quiere usar nuestras vidas, pero tenemos que estar dispuestos. El reino a menudo son blancos de estrategia engañosas, pero la buena noticia es que el reino seguirá creciendo a pesar de la resistencia del mundo y de los obstáculos del enemigo. Finalmente vendrá el juicio y el reino de Dios triunfará. Porque tarde que temprano nos presentaremos delante de Dios. La Biblia dice, nuestras obras sean buenas o sean malas, nos vamos a presentar delante de Dios. Las buenas seremos gratificados, las malas seremos castigados. Y le digo una cosa, usted y yo elegimos el camino. Usted y yo tenemos ese libre albedrío para escoger dónde pasaremos la vida eterna. Esa es la bendición que tenemos. La palabra griega para parábola, hermanos, porque aquí la primera parábola del capítulo 13 es del sembrador. La parábola significa comparación, una comparación del reino. Está comparando. Así comienza a explicar cómo es el reino de Dios por medio de la parábola del sembrador. En esta relación con otra palabra griega que significa arrojar al costado. En otras palabras, Jesús presentaría una parábola para ilustrar la verdad que estaba a punto de enseñar. Aquí cuando habla, en aquel día salió Jesús de la casa y sentó junto al mar. Y se juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Cristo evangelizó. Cristo les enseñaba. Cristo les sanaba. Cristo los liberaba. Cristo los restauraba. Pero ¿cuánto pueblo judío realmente le entregó su vida a él y le sirvió? Fue una minoría. La mayoría, habiendo escuchado el mensaje, habiendo oyendo las parábolas, viendo los milagros, ellos mismos después lo estaban crucificando, porque su corazón estaba duro, hecho piedra, no había sido quebrantado. Cuando una persona tiene ese corazón duro que no es quebrantado, la Biblia dice que la palabra es como martillo que quebranta la piedra. La palabra es como martillo, hermano. Cuando uno escucha la palabra día con día, va yendo como un martillo que va quebrantando nuestro corazón. La Biblia dice que nos quita un corazón de piedra y nos da uno de carne. Tiene que ser quebrantado ese corazón. Pero ¿cómo va a ser quebrantado? Por medio de la palabra, escuchando la palabra. La palabra viene a quebrantar el corazón del hombre. Si yo escucho palabra seguido, mi corazón es quebrantado, a modo que pueda entender y aprender a obedecer a Dios. Es la única manera que podemos obedecer a Dios, cuando mi corazón es quebrantado. Cada parábola enseña un principio mayor. Los detalles adicionales no son tan importantes como el significado general de la parábola. Incluye varias parábolas que Jesús contó en una tarde. Aquí en el capítulo 13 de Mateo habla, hermanos, la parábola del sembrador, y luego habla el propósito de esa parábola, y luego Jesús explica a sus discípulos el significado de la parábola, y luego habla la parábola del trigo y la cizaña, y luego habla la parábola de la semilla de mostaza, y luego habla la parábola de la levadura, y el uso que Jesús hace de las parábolas. Y aquí vemos, hermanos, todo esto lo hizo para enseñarles y para que el reino fuera esparcido. Y aún su mismo pueblo no recibió. Por eso dice Juan, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron.
Mas a todos los que recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? A usted le pregunta a cualquier persona, ¿eres hijo de Dios? Dice que sí. Y no es hijo de Dios. Todos somos creación de Dios. Toda la humanidad somos creación. Hijos solamente aquel que recibe a Jesús como su Salvador. Dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes? Los que reciben a Jesús como su Salvador. Entonces empieza con esta parábola. En Galilea una gran multitud se reunió. Él subió a un barco para seguir enseñándolos, y en este punto de su ministerio Jesús diferenciaba entre la forma en que hablaba a grandes multitudes y la forma que enseñaba. Mire, en la parte, ya la última parte, último párrafo, dice: un agricultor rompería la tierra, luego sosteniendo el contenedor de semilla, con una mano lanzaba el puñado y con la otra. El agricultor no era derrochador, sino que se aseguraba de que la semilla llegara a cada centímetro de la tierra disponible. El agricultor realmente, hermanos, tenía que poner la semilla en cierta lugar, profundidad de tierra, para que realmente esa semilla creciera y diera fruto. Tenía que plantarla en... Usted, mire, usted vaya y aviente la semilla. ¿Quién se la va a venir a comer? Los pajaritos. Aviente afuera toda la semilla y bien los pájaros la recogen. De esta manera empieza a enseñar la parábola. Entonces la semilla tiene que estar sembrada con cierta profundidad para que realmente eche raíz y realmente crezca y dé fruto a tiempo, a 30, 60 y a 100 por uno. Yo les digo, hermanos, todo árbol que está plantado, hermanos, a nuestro alrededor, está profundamente plantado, está bien enraizado, y no hay quien lo mueva porque está bien plantado. ¿Cuántos realmente en la iglesia están plantados como los árboles? ¿O estamos plantados así? ¿Dónde estamos plantados? ¿Bien fundados en la tierra o estamos plantados en una maceta? Como creyentes, como hijos de Dios, ¿dónde estamos plantados? ¿En una maceta o en la tierra? Porque esta maceta yo la puedo llevar para donde yo quiera. La puedo poner aquí, allá, en cualquier lugar yo la puedo poner. Pero un árbol no tan fácil lo saco. Si yo lo saco, se va a morir. Se va a secar. Si yo saco un árbol ya viejo, no lo sé sacar y vuelvo a trasplantar otra parte, se va a secar. Porque está bien plantado en la tierra. Y esa maceta está ahí, yo la puedo mover para donde yo quiera. ¿Cómo estamos plantados usted y yo? ¿Cómo estamos plantados usted y yo? Dice, el agricultor no era derrochador, sino que se aseguraba que la semilla llegara a cada centímetro de tierra disponible. La semilla que caía tendría la oportunidad de echar raíz. Los pedregales se refería a una roca más grande cubierta con una capa delgada de tierra. Y la semilla ahí brotaría y luego moriría rápidamente. Algunas semillas caían entre los espinos, los cuales crecerían más rápido y más grueso que los tiernos brotes y ahogarían las semillas. Pero parte de la semilla y se cae en tierra fértil y produce una buena cosecha. Jesús no explicó la parábola a la multitud, sino que más tarde la interpretó solamente a sus discípulos. Esa gran interpretación, hermanos, de la palabra. La semilla, donde cae. En una buena tierra, en las piedras,
en el camino o en las espinas. ¿Dónde ha caído esa semilla? Esto es lo que nos enseña esta gran parábola. Cuando usted le avienta el mensaje, le testifica a alguien y le habla de la palabra, si la semilla cae en pedregal, se va a secar. Si cae entre espinos, la van a ahogar. Si la semilla cae en buena tierra, va a progresar y va a permanecer. Esta enseñanza es lo que le enseñó a sus discípulos. Y aún los discípulos no entendieron. Jesús tuvo que explicarla. Si vemos el 13:18, dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando algunos oyen la palabra del reino y no la entienden. Escúchenme. Aquí les da la explicación. Cuando alguno oye la parábola del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esto es el que fue sembrado junto al camino. Muchos creen que la parábola del sembrador debería ser titulada la palabra de los tipos de tierra. Una de las diferencias entre el relato de Mateo y Lucas en su explicación de la semilla. En ambos evangelios el agricultor aparece la semilla en cuanto a distintos tipos de tierra, pero Mateo agrupa la semilla y la tierra describe cuántos niveles de receptividad, mientras que Lucas claramente dice: la semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra, hermanos. Pero ¿en cuántos corazones realmente cae la semilla? ¿Qué dice? El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí mismo, sino que es corta duración. Pues al venir la aflicción, al venir la persecución, al venir problemas por causa de la palabra, luego tropieza. Cuando la palabra cae en las piedras, hermanos, cuando vienen los problemas de la vida, a todos enfrentamos problemas. Vienen las dificultades, las escaseces, las enfermedades, todo esto viene. Y estos problemas te hacen renegar de Dios y apartarte de Él. Porque la semilla ha caído en un corazón de piedra. Donde había tierrita, sí creció, pero se secó, porque no había más tierra para donde profundizar sus raíces. Y lo dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán del siglo, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y la hacen infructuosas. Los espinos que hablan, hermanos, son de corta duración. ¿Por qué? Por el afán, el trabajo, el hacer dinero. Esto es lo que viene a opacar las finanzas, querer tener más, ser superior a los demás, resaltar. ¿Qué le dice? El que se muere, ¿qué se lleva? Nada. Por eso dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y se hacen infructuosas. Por querer tener más, vienen a perder su alma. ¿Qué dice? ¿De qué me sirve si me ganara todo el mundo y yo pierdo mi alma? De nada. Pues le digo, todo esto, hermanos, son obstáculos por los cuales la gente no quiere buscar de Dios. Los problemas, las necesidades, las angustias, el dinero, las finanzas, todo esto hace al hombre que se aparte de Dios. Y Jesús lo explicó en la palabra. Y ahí está escrito, hermano. Que no queramos entender o que no queremos captar es otra cosa. Pero Dios nos dejó todo escrito. Por eso le digo, si usted tiene un problema, en la palabra hay solución para su problema. Lo que tengo que es escudriñar la Biblia, leerla día con día para entender y captar lo que Dios tiene para mi vida. Aquí podemos ver claramente el que cae, viene el mal y se arrebata
Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y lo confunde y arrebata la semilla y pierde su salvación. El sembrador que fue sembrado en pedregales, dice, oye la palabra al momento, la recibe con gozo, pero no tiene raíz, porque los problemas, las aflicciones, las enfermedades vienen y lo apartan. Y la que cae en espinos, los afanes de las riquezas, los afanes por tener más. Esto es lo que viene a la humanidad, al mundo y en nuestros días, hermanos, apartarnos de Dios. Los problemas, los afanes, las dificultades, la falta de dinero, todo esto te hace apartar a Dios. Pero Dios me dice claramente, mi Dios pues suplirá todo conforme a sus riquezas en gloria. ¿Cuándo? Cuando yo busco primero el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás va a ser añadido. Dios va a suplir, Dios va a abrir, Dios va a bendecir de una manera u otra. Pero sin embargo, tenemos que aprender a obedecerle. Por eso dice claramente, algunas personas representadas por la semilla junto al camino, escuchen el mensaje del reino, pero no lo entienden. La palabra no echa raíz en su corazón. Otros, como la tierra pedregosa, poco profunda, reciben el mensaje, pero cuando llegan las persecuciones, rápidamente se alejan. Otros, como la tierra en espinos, aceptan el mensaje, pero su lealtad, su competencia, ahogan su compromiso con Dios. Y el último grupo, como la buena tierra, entienden, reciben el mensaje y el Espíritu Santo multiplica su fertilidad. Por eso dice, y el que tiene oídos, oiga para oír. El que tiene oídos para oír, oiga. Por parte cayó buena tierra y dio fruto a cual 100, 60 y 30 por uno. Esto es lo que hace la palabra cuando cae en buena tierra. Mateo 13, 24 dice la palabra, la referencia a otra parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una buena semilla en su campo. Pero mientras dormía, los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Dónde está pues? ¿Tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranque también con ella al trigo. Aquí es algo, hermanos, que tenemos que entender usted y yo. A veces, aquí en las congregaciones, hermanos, hay gente buena y hay gente mala. Hay gente mala que ha venido, ha sido plantada, sembrada aquí, hermano, para hacerlos una persona que critica, que murmura, que habla, que hace daño a alguien más, que le lastima. Es una persona que ha sido sembrada por el enemigo. Esa es la cizaña. El trigo es la buena semilla. Por la cizaña, la hierba, esta también está dentro de la iglesia, hermano. A veces nos dice, ¿por qué no la corre, la arranca? Porque si la corremos, la arrancamos, podemos arrancar un trigo, una buena semilla. Tenemos que tener cuidado. Aquí nos enseña esta parábola. El sembrador sembró buena semilla de trigo. Pero cuando ellos se fueron a dormir, en la noche vino el hombre malo y puso cizaña, puso una semilla de hierba ahí para que crecieran juntos. Al ver crecer, quisieron arrancar la hierba, pero el sembrador dijo no, porque pueden arrancar también un trigo. Déjalos que crezcan. Ahí van a crecer juntos a la iglesia. Por eso dice la palabra, hermanos, que los segadores van a ser los ángeles
Los ángeles van a recoger lo que es trigo y lo que es cizaña se va a quedar aquí. La hierba se quema y es hecha ceniza. Se va a acabar. Aquí los compara, hermano. La Biblia es muy clara. La cizaña y el trigo crecerán juntos. Y a su tiempo vamos a saber quién es trigo y quién es cizaña. Quién es buen fruto y quién no es buen fruto. No me toca a mí hacer separaciones. Este es bueno y este es malo. Le pertenece a Dios. Escúcheme. Yo no decido este sí, este no. Yo simplemente, mi derecho es hablar la palabra. Que el Espíritu Santo quebrante el corazón del hombre. Y si aquel corazón es quebrantado y recibe la palabra a 30, 60 y a 100 por uno, va a ser bendición. Pero si no quiere ser quebrantado, dice que esta hierba va a ser arrancada y va a ser quemada. Así de sencillo. La Biblia habla de una vida eterna y de una muerte eterna. Habla de una vida con el Señor con gozo para siempre, cielo nuevo, tierra nueva, pero también habla de un infierno que está preparado para el diablo y sus seguidores. Eso se enseña la palabra. Dios tiene preparado un reino para sus hijos, pero Satanás tiene también preparado un reino para los seguidores de él. Depende de nosotros dónde vamos a elegir estar nuestra eternidad. Vida eterna con el Señor, con Dios, o muerte eterna con Satanás. Usted elige, usted decide el camino. Y aquí nos habla en esta parábola de la cizaña. Jesús luego contó la historia del trigo y la cizaña a la multitud y luego les interpretó para sus discípulos. Comenzó diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Esta noche, mientras sus trabajadores dormían, el enemigo del dueño sembró cizaña en el campo. Este tipo de hierba es la cizaña barbuda, que todavía se encuentra en comunidades entre los campos de cereales en el Medio Oriente, parecida al trigo. En sus primeras etapas podría haber crecido lo suficiente antes de que se descubriera. En otras palabras, parecido al trigo, pero no era trigo. Cuando el propietario se enteró de la mala hierba en su campo, le dijo a los trabajadores que no la arrancaran. Por eso le digo, aquí en los templos puede haber buenos y malos, hijos de Dios y hijos del diablo. Aquí puede haber. No podemos arrancarlos, no podemos correrlos, no puedo decir no vengas, porque eso no le pertenece a usted ni a mí, le pertenece a Dios. El mismo sembrador dijo: no arranquen la cizaña, déjenla. Déjenle que crezca. No arranque la cizaña. Cuando el propietario se enteró de la mala hierba en su campo, le dijo a los trabajadores que no la arrancaran. Eso causaría aún más daño al trigo. La solución del propietario fue dejar que la cizaña y el trigo crecieran juntos. En el momento de la cosecha, dice, la cizaña se ataba y se quemaba. Se arrancaba la hierba y se quemaba. A pesar de las malas intenciones de su enemigo, la cosecha como quiera se salvaría. Aunque el enemigo ponga tropiezo en nuestras vidas, aunque el enemigo ponga contiendas, el enemigo ponga discordia entre uno y otro, problemas, aunque el enemigo ponga todo esto el uno con el otro, dice Dios en esta parábola: no te preocupes. Él un día va a sacar la hierba, se va a amarrar y se va a echar al fuego. Va a sacar al trigo y va a agarrar la buena cosecha. Por eso dice, los discípulos de Jesús a veces se comportaban como los trabajadores de esta parábola. Santiago y Juan, escúcheme, ¿qué fue lo que dijo Santiago y Juan? Haz descender fuego del cielo sobre a una aldea samaritana que no quiso recibir la palabra. ¿Quién era Juan?
¿Y quién era Santiago? Eran los discípulos de Jesús. Y ya querían que Dios descendiera fuego y consumiera aquella ciudad. Eran los discípulos de Jesús. Y le pide, haz que descienda del fuego y consuma esta ciudad. Porque no quisieron recibir la palabra. Por eso digo, a veces nosotros como seres humanos queremos tomar venganza. Castígalos, mátalos, destrúyelos. No es parte nuestra. Usted y yo no tenemos ese privilegio. Yo no morí en la cruz. Yo no pagué un precio. Yo no envié a mi hijo para morir en la cruz. ¿Quién soy yo para enviar al infierno, para enviar a la muerte, para enviar al castigo, para enviar? No. La Biblia me dice que el que a mí me maldice, que el que a mí me habla de mí, que el que a mí me critica, que yo lo bendiga. Y dice, y ascuas, montones de ascuas amontonará sobre su cabeza. ¿Qué dijo la promesa que Dios le dio a Abraham? Abraham, el que te bendijere, Abraham, será bendito. Pero el que te maldiga, será maldito. Cuando vino el profeta y le dijo, maldice al pueblo de Israel, ¿qué fue la respuesta de Dios al profeta? Lo que yo he bendecido, nadie lo podrá maldecir. Lo que Dios bendice, hermano, nadie, escúcheme, nadie lo puede maldecir. Yo le digo, a mí me habló una persona una vez diciéndome, me pasó esto, me pusieron en la puerta de mi casa, me levanto, está una cruz de ceniza ahí en mi entrada. ¿Qué hago? Agarra tu escoba y bárrela. No tengas miedo. La Biblia me dice que lo que Dios ha bendecido, nadie lo podrá maldecir. Bárrelo, tíralo, no tienes que hacer nada. Y dice, es todo lo que quería oír, tu confirmación. Ya lo sabía y es lo que iba a hacer. Pero el enemigo quiere sembrar temor en nuestros corazones. Es la arma más fuerte del diablo. Poner miedo, temor en la humanidad. ¿Para qué? Para hacerte quedar mal. Pero Dios, la Biblia me dice que Dios no me ha dado a mí un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Yo le digo, este lugar lo quisieron cerrar. Lo quisieron cerrar. Y hubo muchas cosas. Y peleamos, luchamos. Los primeros años luchamos para estar aquí. Aquí estuvo. Pero sin embargo, hay que perseverar. Esta lucha no es del que empieza. Este es del que persevera, del que termina. Empezamos la carrera, hay que terminarla. Hay que continuar adelante. En medio de todo hay que continuar. Que no venga el enemigo a poner temor, a poner miedo en nuestros corazones. Sino hay que aprender a levantarnos. ¿Qué le dice Dios a Josué? Mira que te mando y que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y le dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, dice, sino que de día y de noche meditarás en él para guardar y hacer conforme a todo lo que en él está escrito, dice, y entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué tengo que hacer? Esforzarme. Tengo que ser valiente, poner de mi parte, pero nadie quiere poner de su parte. No queremos poner en nuestra parte. Dios nos dice, esfuérzate, sé valiente, levántate, despierta, levántate y te alumbrará. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Levántate de los muertos, que te alumbrará Cristo. Hay mucha gente que vive muerta espiritualmente. Mi cuerpo, ¿qué es lo que quiere mi carne? Yo siempre les digo, mi carne quiere comer, quiere festejar, quiere descansar, quiere irse a la playa, quiere irse de compra. Es lo que la carne quiere. Mi alma quiere escuchar palabra de Dios. Mi espíritu quiere buscar de Dios. Pero no alimento al espíritu, pero la carne sí. Escucho palabra,
una vez a la semana o 2 veces por semana, pero sí que como de perdido 24 o 25 veces por semana, porque son 3 comidas que me doy diarias, no se me pasan, hermano. Y sin pasar las meriendas y los antojitos y los fritos y las papitas y la fruta que nos aventamos en medio de las comidas. La carne bien comida, bien alimentada, pero el alma no le damos. Mi alma también necesita palabra. Mi alma necesita escuchar la palabra. No solamente el cuerpo lo alimento bien, pero el alma. ¿Cuánto tiempo le doy a mi alma de la palabra? No solamente Santiago y Juan querían que descendiera fuego del cielo para que consumiera una aldea samaritana que no había recibido Jesús. Pedro mismo, ¿qué hizo Pedro? Aquel gran discípulo, hermanos. Pedro fue reprendido por Jesús por cortarle la oreja a un soldado. Recuerda cuando vinieron a prender a Jesús para llevarlo a crucificarlo. Pedro saca su espada y le corta una oreja al soldado. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Pesca la oreja y se la pone al soldado para atrás. Se la pega. Pero Pedro quería luchar, pero Jesús no vino a pelear físicamente. Él vino a libertar el alma. Por eso Pedro mismo dice, fue reprendido por Jesús por cortar la oreja al siervo del sumo sacerdote cuando fue arrestado Jesús. Podemos ver, o podemos estar ansiosos por deshacernos del mal a nuestro alrededor, pero debemos someternos al plan de Dios. No podemos nosotros deshacer las obras que le pertenecen a Dios. Te digo, el trigo y la cizaña van a crecer juntos, van a estar dentro del templo, van a estar dentro de la iglesia de Dios, pero a su tiempo Él va a recoger lo que es de Él y la cizaña va a ser quemada. Así nos enseña la parábola del sembrador. Por eso dice en el 36, nos explica, entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a sus discípulos, le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Le digo, los mismos discípulos no entendieron la interpretación del trigo y la cizaña. Tuvo que Jesús explicársela. Entonces respondió Jesús, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Cristo. El campo es el mundo. La buena semilla, los hijos del reino. La cizaña, los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega, el fin de los siglos. Los segadores, los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña, se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Que enseña de la manera, el enemigo que la sembró es el diablo. El que va a recoger la cosecha, dice, son los ángeles. Me perdí. Los hijos del reino. El enemigo es el diablo. La siega es el fin de los tiempos. Los segadores, los que levantan la cosecha, son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, recogerá de su reino a todos los que le sirven de tropiezo y los hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. De esta manera habla el Evangelio según San Mateo. El que tiene oídos para oír, oiga. La palabra está clara. La palabra la podemos entender. El problema es poner por obra la palabra.
movernos en la palabra, caminar en la palabra. Esto es lo que el hombre tiene que hacer, caminar. La Biblia dice que Él no quiere oidores, Él quiere hacedores de la palabra. Hay mucha gente que oye la palabra, pero Él no quiere que la oigan. Él quiere que vivamos la palabra, que vivamos conforme la palabra, no que solamente oigamos. Oidores sí hay, hacedores de lo que quiere Dios. No solamente hay que oír la palabra, hay que hacer la palabra, que la palabra se cumpla en nuestras vidas, que cumplamos la palabra. Jesús usó el término del Hijo del Hombre para identificarse a sí mismo como el agricultor en la historia de la cizaña y el trigo. El agricultor es Cristo, el Hijo del Hombre, porque Cristo vino a nacer de hombre, pues el Hijo del Hombre, pero es Dios. El campo, dice, representa a todo el mundo. En todo el mundo hay gente. Mientras que la buena semilla, dice, representa a las personas que han llegado a ser parte del reino, aquellos que hemos alcanzado el conocimiento de la palabra, el conocimiento de Dios, y que ha venido a nacer en nuestro corazón, y somos seguidores, servidores de Él. Estos son los hijos del reino. Jesús planta, dice, a sus seguidores en el mundo. Va plantando en todo el mundo. Hay gente que predica la palabra de verdad. En todo el mundo hay alguien que está predicando palabra de vida. Pues le digo también, hay muchos que están predicando palabra a su conveniencia. ¿Y qué está trabajando? Para el enemigo. La Biblia me dice, en aquel día me dirán, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre sanamos muchos enfermos. ¿Qué va a responderle Jesús? Apartado de mí, no te conozco. Porque lo hicieron por conveniencia, no por amor a nuestro Dios. Tenemos que aprender a amar a nuestro Dios y no servirle por miedo, por conveniencia. Hay que servirle porque le amamos. Hay que servirle realmente porque le amamos. Jesús planta sus seguidores, sus creyentes en todo el mundo para avanzar la obra de Dios en la tierra. La cizaña, dice, son los hijos del malo. Las cizañas son los hijos del diablo. Satanás siembra la cizaña entre el trigo y ellos le sirven. Hay seguidores del enemigo que siembran la semilla dentro de los templos para presentar discordias en los unos con los otros. ¿Por qué que tanta gente se enoja, hermanos? Yo siempre les digo, mira, usted y yo somos instrumentos. Escuchen, usted y yo somos instrumentos de Dios o del diablo. Simplemente no hay otro. Usted puede ser usado por Dios y puede ser usado por el diablo. Puede ser usado por Dios para dar bendición y puede ser usado por el diablo por sembrar cizaña, sembrar maldad, sembrar rencor, sembrar discordia, sembrar odio, sembrar problemas. Aquí vemos al enemigo claramente. La cizaña son los hijos del malo. Satanás siembra la cizaña entre el trigo, entre la iglesia, y ellos le sirven, dice. Jesús tolera esta infiltración del mal por un tiempo, pero llegará el día en que enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles. Dios permite que los malos estén entre nosotros, hermanos, que se sienten entre nosotros. Dios lo permite, pero Él dice claramente que un día enviará a sus ángeles a recoger lo de su reino a todos, los que sirven de tropiezo, los que vienen a hacer mal, y los que hacen iniquidad, los que hacen pecado. Aquellos que sirvieron a Satanás serán arrancados y los echarán en el horno de fuego. Y dice, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Mire,
La gente piensa que el que se muere ya se acaba todo. No es cierto. Cuando la gente se muere realmente, ahí empieza lo bueno. Vida, gozo, donde no hay enfermedad, no hay dolor, no hay tristeza, no hay llanto, no hay mentira, no hay engaño. O donde estarás ardiendo en el fuego por toda la eternidad. Yo les digo, hermanos, si la gente no quiere creer, no crea. Pero yo les digo lo que dice la palabra. Es vida eterna y muerte eterna. La gente piensa que aquí ya está con Dios descansando. No. Si no vivió una vida agradable delante de Dios, no está con Dios. No se deje engañar. Que ya se murió, ya está con Dios. No es cierto. Si se arrepintió, sí. Si aceptó a Jesús, sí. Si vivió una vida agradable ante Dios, sí. Si no, no. Pues la Biblia me dice que yo mientras tengo vida, tengo esperanza. Después que me muero, no tengo esperanza. Mientras estoy vivo, yo puedo decir realmente, te necesito, perdóname, ayúdame. Ya muerto, estoy perdido. Ya no hay. Yo les digo, hermanos, el diablo te pelea aún cuando te sales del cuerpo. Te pelea. Le digo, hay un hermano que conozco todavía. Él dice, le dio el infarto, le salió del cuerpo, dice que 2 ángeles lo tomaron de los brazos, vámonos. Y dice que los demonios a su alrededor lo rodeaban, le decían, sírvenos a nosotros, entrégate tu vida a Satanás y te regresamos al cuerpo. Él dijo, no, le pertenezco a Dios. Por eso tiene que estar bien fundado. O sea, ya había dejado su alma. Los ángeles lo llevaban. Cuando dice que le dieron los de esos en el cuerpo, los choques, y regresó al cuerpo. Regresó. Pero dice que salió. Los ángeles lo tomaron y luego los demonios le dijeron, sírvenos y te regresamos. Dijo, no tengo por qué servirlos a ustedes. Un hombre que ama y teme a Dios y le ha servido toda su vida. Vio esto. Pues le digo, no crea. ¿Por qué cree que gente no puede morirse, hermano? O no quiere irse. Porque no ha arreglado su vida, no ha entregado su vida. Y hay alguien que lo está rasguñando por ahí, que lo quiere llevar pronto. Lucha, batalla. Pues le digo, hermanos, no cree que el que ya se murió está con Dios. No. El que aceptó a Cristo, sí. El que se arrepintió, sí. El que no se arrepintió, está perdido. La gente, ya está descansando. O a lo mejor está sufriendo más. Te digo, yo no quiero asustar, es simplemente lo que dice la palabra. Le estoy diciendo lo que dice la palabra. Asimismo, el trigo crecerá junto con la cizaña. En la parábola de Jesús, Él nos lleva a vivir en este mundo y marcar una diferencia positiva. Estamos aquí para marcar una diferencia positiva. Al final, resplandeceremos como el sol en el reino de nuestro Padre Celestial, si le servimos. Y si no vivimos una vida que le agrade, otra cosa va a pasar en nuestra vida. Esto es lo que nos enseñan las parábolas que Jesús explicó en los tiempos de Cristo. Y aún la gente no entendía, ni aún los discípulos. Jesús se las explica para que captaran realmente la enseñanza. Aún ellos en aquellos tiempos, como dice Santiago, Pedro, quisieron hacer justicia. Envía fuego del cielo y consume esta ciudad. No le tocaba a ellos hacer justicia. Le toca a Dios hacer justicia a su tiempo. La otra porción, hermanos, Mateo 13:31, es la parábola de la semilla de mostaza. Otra parábola se refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual la verdad es la más pequeña semilla, pero cuando ha crecido es el mayor hortaliza,
y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. La semilla de mostaza, hermanos, era una de las semillas más pequeñas. Y yo tenía por aquí, pero yo creo que ya las perdí. Es la semilla más pequeña. Por aquí todavía tenía una, pero ya me las limpiaron. Es una semilla más pequeña, hermanos. Y habla de la semilla más pequeña, de que muchos de los oyentes de Jesús habrían reconocido. Los rabinos judíos de esa época usaban comúnmente la semilla de mostaza como un símbolo de cualquier cosa diminutiva, pequeña. Una vez plantada, cuidada, la semilla de mostaza se convertiría en una planta de más de 10 pies de alto o 3 metros de altura. La semilla más pequeña crecería más o menos 3 metros en tan solo unas pocas semanas, no años, en unas solas pocas semanas. Los mismos pájaros, dice, que podrían haber consumido aquella pequeña semilla, se apoyaban en sus ramas. Jesús llama a la planta ya crecida un árbol. El reino de Jesús estableció comienzo con un puñado de personas, 12 discípulos. 12 discípulos a 120 reunidos en la ascensión de Jesús. Cuando Cristo fue levantado al cielo, después que resucitó, había 120 reunidos en aquel lugar. Y lo dice, después de la ascensión de Jesús, 3,000 nuevos creyentes. Cuando Pedro fue convertido, o más bien, fue revestido del poder del Espíritu Santo y empezó a hablar la palabra, en su primer mensaje se ganó 3,000 almas. La Biblia dice sin contar mujeres y niños. Su segundo mensaje se ganó 5,000. Hoy en nuestros días predicamos y nadie quiere entregarse a Cristo. ¿Cuántos años tenemos sirviendo a Dios y ni una alma nueva ha venido a los pies de Cristo? Qué triste. Una vida sin fruto, hermano. ¿Qué es lo que pasa? ¿Recuerdan la parábola también de la higuera? Jesús tenía hambre y fue a la higuera y buscó fruto y no lo halló. ¿Y qué hizo? La maldijo y el siguiente día se secó. ¿Qué hizo? La maldijo porque no tenía fruto y sabían que no era tiempo de higos. ¿Qué hicieron los discípulos? Señor, la higuera que maldijiste ayer se secó. Los mismos discípulos se admiraron. No halló fruto, se secó. La maldijo. ¿Cuántos de nosotros estamos como la higuera, sin fruto? No hay fruto en nuestra vida. Los mismos pájaros, dice que podrían haber consumido las semillas y apoyaban en sus ramas de esta. Los mismos 12 discípulos, los mismos 120 vieron la ascensión de Jesús. Los primeros 3,000 nuevos creyentes en el día del Pentecostés. La iglesia se multiplicó rápidamente, eventualmente se expandió a todo el mundo. Conocido, Jesús había dicho, edificaré mi iglesia. Así le dijo a Pedro, Pedro, apacienta mis corderos. Pedro, apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? ¿Qué dijo Pedro a la tercera vez? Señor, tú conoces todas las cosas y sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Pedro le dice, en ti edificaré mi iglesia y la puerta del Hades no prevalecerá contra ella. La oposición al cristianismo probablemente aumentará, pero la iglesia crecerá y las vidas seguirán transformadas hasta el regreso de Jesús. La palabra se sigue cumpliendo.
Él sigue salvando, sigue sanando, sigue restaurando, sigue bendiciendo, sigue haciendo su obra. Dios sigue cumpliendo su propósito. Lo que pasa que muchos de nosotros no queremos cumplir con el propósito que Dios nos ha dado, de seguir compartiendo la palabra a toda criatura. Y la última, ya para terminar, Mateo 13:33. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo se leudó. ¿Qué es lo que pasa? La levadura se echa en la masa y la masa ¿qué? Se esponja, se leuda. Jesús introdujo una nueva perspectiva sobre sobre la palabra levadura. En todas las otras partes de la Escritura, la levadura se usó para representar alguna forma de maldad. El pecado se multiplica como la levadura, es lo que quiere decir en todas. Pero aquí nos habla que Jesús la usó en el buen sentido, equiparando sus efectos con el reino de los cielos. Jesús destaca la pequeñez de la levadura en comparación con el terrón de la masa. La levadura gradualmente, dice, impregna toda la masa, cambiando su composición. Los judíos esperaban que el reino de los cielos viniera rápido, poderosamente, derrocando al gobierno romano, pero el reino no se opone a Roma. El reino de los cielos vencerá un enemigo mucho mayor y se ha expandido grandemente, y su influencia puede verse fácilmente sobre todo el mundo. En todo el mundo, porque la Biblia dice: este evangelio será predicado en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Este evangelio tiene que ser predicado en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Toda gente, toda humanidad tiene que oír de esta palabra, entonces vendrá el fin. Y le digo una cosa: ya he estado expandido por las redes sociales, hermano. A mí me manda una persona, hermano, que yo mando el mensaje y me dice: vete a predicar al monte, no te estés predicando por internet. Me manda mensajitos. Digo: bendiciones, Cristo te ama. Me mandan cosas, no crean, búsquenlos. Hay cosas. Bueno, a lo mejor ni me miran ustedes. No me escuchan. No me miran ni comparten el mensaje, yo creo. ¿Para qué les digo? Pero miren, ahí hay cosas que me envían, hermano. Vete a predicar al monte, no estés predicando por internet. Pero él sí quiere estar enseñando groserías, cosas por internet. Él sí quiere sembrar el pecado, la maldad, y no quiere que yo siembre la verdad. Que les diga realmente: necesitas a Cristo. Pues la Biblia dice que el que a mí me maldice, yo lo bendiga. Yo tengo que bendecir, yo tengo que amar aún a mi enemigo, al que no me quiere, al que no me odia, al que me desprecia, al que me critica, al que habla de mí. Yo tengo que amarlo. Y le digo una cosa: con Dios lo podemos hacer. Si usted no quiere, es otra cosa, pero con Dios lo podemos hacer. Hay esperanza. El reino de los cielos está creciendo a medida que vivamos activamente el evangelio, compartiendo las buenas nuevas con los demás. No debemos quedarnos apeñados dentro de un edificio de nuestra iglesia local por temor al mundo. Debemos comprometernos activamente con los demás y mostrarles el poder de nuestro Señor y Salvador. Tenemos que hablar, tenemos que testificar, tenemos que orar, tenemos que interceder, tenemos que estar compartiendo aún con aquel que no te quiere, no te ama o te desprecia. A ese tenemos que compartir el evangelio, tenemos que hablarle, tenemos que enseñar la palabra. Yo les digo, hermanos, hay muchas personas, hermanos, que han recibido el mensaje y han sido bendecidos, y hay muchos que han sido lastimados y heridos, porque la palabra les pega fuerte y les duele.
Pero la Biblia dice, hermano, que la palabra es medicina. Es como lo que usas para desinfectar una herida. El alcohol te echa una herida y ¿qué te hace? Te arde, pero te desinfecta. A veces la palabra te duele, pero te va a curar. Y es lo que muchos no quieren entender. La palabra a veces duele, pero te va a sanar. Te va a sanar tus heridas, la vida espiritual. Y no tenga miedo, no rechace, no cierre sus oídos, abra sus oídos, escuche. La palabra es medicina en nuestros huesos, dice el predicador ahí en el libro de Proverbios. La palabra es medicina. Necesitamos escuchar palabra más seguido para que venga a sanar nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo y nuestro ser. Póngase de pie conmigo en esta mañana. Bendito Dios, en este momento, Padre, venimos delante de tu presencia. Primeramente, Dios, dándote gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu Espíritu Santo, gracias por amarnos, gracias por bendecirnos, gracias por guardarnos, protegernos, gracias por ayudarnos, gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas y todo lo que vas a seguir haciendo. Gracias por cada uno que está aquí reunido. Te pido que bendiga sus vidas, sus familias, sus hogares, que esta palabra, Señor, no sea una palabra de ánimo para seguir adelante. Aquel que me escuche en su hogar, también te pido que lo bendigas, que lo guardes, que lo protejas, Padre, que le ayudes a entender, se pueda levantar, resplandecer por tu palabra y sea un servidor tuyo, que te sirva, que te ame, que su vida la pase, su eternidad, el día que pase de esta tierra, pueda pasar la eternidad contigo y no con Satanás. En este momento, te pido por cada uno que va a estar escuchando el mensaje más tarde, bendice sus vidas, su familia y sus hogares. En este momento te doy gracias porque sabemos que siempre nos escucha. Su palabra nos dice que su oído está atento al clamor de cada uno de sus hijos. En este momento, Padre, yo le doy gracias en esta mañana. Te pido que bendigas a cada uno y nos ayudes, Señor, a seguir adelante en el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome asiento, hermano.